Bueno, mi nombre es Ender Cepeda, artista plástico. Yo nací en Maracaibo. Yo digo que biológicamente nací en Maracaibo, pero yo tengo dos partes donde considero que también es importante, ¿no? Como formación, pues, como artista plástico, que ha sido Santa Bárbara, ¿no? Maracaibo, mi lado biológico, y Santa Bárbara, el lado mágico, ¿no? Diría yo, ¿no? De lo que fue ese pueblo para mis tiempos, ¿no? De mi infancia. Pues, ¿no? De ahí del mismo Santa Bárbara, por medio de un médico de cabecera de mi casa, que siempre existían en esos pueblos antes, que amante del arte, pues me convenció a mis padres para que llevarme a estudiar a Mérida, ¿no? Y me fui a Mérida en los años 63, 64, 65, ¿no? En ese momento en la Escuela de Artes Plásticas en Mérida, había una efervescencia así de mucha importancia, ¿no? Con artistas de relevancia nacional, como por ejemplo estaba el director de la cultura, Vigas, estaba maestros como Manuel Espinosa, director de la escuela, profesores Lindo Guerra, Dávila, en fin, había una cantidad de maestros allí, congregados ahí, concentrados ahí, pues en esa ciudad muy hermosa, muy bella, que es con la cual yo conviví, pues, ¿no? Y además alumnos que luego pues salieron de ahí de la escuela, como Emilio Lobo, artistas que después fueron muy nombrados, y eso fue en el transcurso que viví en Maracaibo. Luego me vine como obrero portuario a Maracaibo, a trabajar como obrero portuario, y tuve un tiempo trabajando ahí como obrero portuario y alternaba el tiempo en la noche para ir a la escuela el Nectalí Rincón, ¿no? Bueno, ahí también ya yo venía con una cierta formación de Mérida, por lo tanto por ahí pasé por la escuela así. Yo diría que soy como un artista autodidacta, porque en Mérida no terminé la escuela, pues no me gradué, no me dieron el diploma ese de cuero de chivo que daban antes. Entonces ahora, en la Nectalí Rincón tampoco, por supuesto, me gradué, ¿no? Pues, bueno, consideré que los profesores que existían en la escuela eran profesores muy por debajo, pues, ¿no? De los que existían allá en Mérida, que fue, imagínate, ¿no? Grandes maestros, ¿no? Y bueno, ahí me fui formando en Maracaibo. En esa escuela tuve un tiempo, luego pasé como a trabajar en la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, cuando en la época que estaba de director el profesor Sergio Antillano, crítico de arte. Estuve haciendo ahí con un gran amigo, escritor, César Chirino, trabajo sobre la ciudad de Maracaibo, ¿no? Más que todo, ¿no? Sobre problemas del transporte, problemas del lago de Maracaibo, en fin, muchas cosas, pues, ¿no? Y desarrollamos fuera de la Universidad del Zulia, los dos, César Chirino como yo, un trabajo que tampoco no se llegó a finalizar, que nosotros llamábamos el desenrollo, ¿no? Que es una especie de papel de envolver, que íbamos pintando, yo iba pintando y César Chirino iba escribiendo cosas sobre ese papel, con humor, con mucha sátira sobre lo que pasaba, pues, en el Zulia, pues, ¿no? Eso se quedó ahí, es una bella experiencia, y
Y bueno, una cosa que quería contar es que volviendo atrás, en Santa Bárbara del Sur, en Maracay, en Santa Bárbara, que en la escuela yo era muy mal estudiante, muy mal estudiante. Me costaba que me entraran las letras. Pero lo que sí hacía era que dibujaba mucho, ¿no? Más las veces que estaba dibujando que ponerle atención a los maestros. Entonces, por eso me castigaban mucho, ¿no? Y hacía hasta sátiras con las mismas tareas que ponía el maestro. Por ejemplo, una vez fui castigado porque el maestro puso el esqueleto humano para que todos los alumnos dibujaran el esqueleto humano. Por supuesto, cuando era algo de dibujar, todos los alumnos me caían para que le hiciera el dibujo. Yo le hice el dibujo, el esqueleto humano, montado a caballo, con las piernas cruzadas, con un sombrero. El único que hice correcto, como era el mío. Entonces, bueno, eso me costó un castigo muy fuerte. Y otra vez también hay una anécdota muy bella, que yo pienso que fue uno de los primeros murales que yo hice. Un mural efímero porque por supuesto lo hice con una técnica, con tiza sobre una especie de tanque de metal oxidado, con una textura, ahorita recuerdo la textura y todo. En momentos del recreo me acerqué con otro alumno a ese tanque que estaba en el patio del colegio, y mientras hacíamos nuestras necesidades ahí, iba recorriendo todo el tanque con una tiza blanca. Hice un dibujo, un desnudo. Mira, yo creo que yo estaba ahí como en tercero o cuarto grado, por ahí, ¿no? Hice un gran desnudo, de un gran formato ahí, que se veía de la calle. Bueno. Toda la gente, la familia, fue a protestar al colegio porque alguien había hecho una vulgaridad en ese tanque. Bueno, las clases las paralizaron y empezaron a investigar a ver qué habían hecho. Entonces todos los profesores y el director de la escuela consideraron que, bueno, que ahí el único que tenía esa habilidad para hacer eso era Ender Cepeda. Entonces me castigaron por un tiempo por eso. Y así, muchas de esas anécdotas peleas que yo más bien con el mismo dibujo satirizaba a los personajes, desde la misma escuela, alumnos, en fin, pues, ¿no? Esas son anécdotas de mi infancia, y hay una obra que yo ahorita, dentro de la obra bidimensional, hay una obra que yo trabajo, que yo diría que es para mí, una obra que le he hecho para mí, que es una obra con muchas reminiscencias de esa infancia, porque yo hacía mis propios juguetes, ¿no? Además de que hacía mis propios juguetes, muchos muchachos de la calle me pedían también que le hiciera sus juguetes, bueno, y de ahí viene toda una obra ahorita, en este momento, que estoy desarrollando de los años 80 para acá, obras con desechos, con elementos encontrados que voy incorporando, ¿no? Y pongo hasta mecanismos y esas cosas, ¿no? Un poco recordando pues esa infancia, ¿no? de mi vida en Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblo que en esa época era un pueblo así muy... Yo creo que sigue siendo igual, bueno, un pueblo así maiconiano, ¿no? Un poco García Marquiano, porque ahí sucedían cosas hasta casi mágicas, ¿no? Nosotros vivimos en una calle que todavía existe, por cierto, la casa. No hace mucho, hace alrededor de 3 años, yo fui, porque hay un hermano de mi hermano mayor que vive todavía allá. Y fuimos a ver la casa donde nosotros nos criamos, ¿no?
nos sorprendió que era una casa muy pequeña. Nosotros somos 7 en total, ¿no?, hermanos, y nos sorprendió que la casa era una casa muy pequeñita, tan pequeña que la estatura era, el techo nos parecía tan bajo, ¿no? Y la familia que vivía ahí, una familia de enanos. Y bueno, tan extraña, ¿no? Sí, no, extrañísima, ¿no? Extrañísima. Entonces en esa casa mi padre pues la construyó. Esa casa mi padre la construyó. Mi padre se llamaba Antonio Cepeda. Mi mamá se llama Altamira de Cepeda. Mi mamá todavía vive, tiene 97 años, perdón, 95 años. Mi padre ya murió prácticamente joven, no llegó a los 50 años, ¿no? Pero mi padre tenía el mundo mágico, tenía un mundo mágico. Mi madre es más intelectual, porque mi mamá leía mucho poesía y leía mucha literatura, en fin, pero ahorita ya, por supuesto, por la edad no le permite, ¿no? Y mi padre tenía todo un mundo mágico. Bueno, él siempre en la casa, detrás de la puerta, ponía cosas, ¿no?, para los muertos, ¿no?, que en vasos de agua, para que si tenían mucha sed, ¿no?, y en fin, pues, ¿no? Tiene un mundo muy mágico, pues, ¿no?, mi padre. Y bueno, esa casa, en épocas decrecientes, en esa época, el río, el Escalante, desbordaba pues más que todo los dos lados, San Carlos y Santa Bárbara. Es un pueblo que se vive en San Carlos y Santa Bárbara, pero más que todo Santa Bárbara porque quedaba más por debajo del nivel del río, y eso se anegaba increíblemente toda esa parte. Y en mi casa empezaba a subir el agua y mi padre iba poniendo tablones sobre ladrillo, y sobre los ladrillos iba subiendo las cosas que se podían dañar, hasta que llegaba el momento que la altura del agua no permitía más, pues entonces nos mudábamos a Maracaibo. Por lo tanto, ahí de mis 7 hermanos, unos son nacidos en Maracaibo y otros son nacidos en Santa Bárbara, pues. Yo nací en Maracaibo. Mi hermano mayor que vive allá nació allá en Santa Bárbara, tanto que, bueno, él se ha quedado ahí, ¿no? Y esa casa, de regreso, después que bajaban las crecientes, bueno, para uno también, el momento de las crecientes era toda una aventura, porque pasaban, hay veces, hay familias de ahí, de la misma parte de Santa Bárbara, que construían las ciudades sobre palafitos de madera, y cuando venían las crecientes podían moverlas, ¿no?, y las montaban sobre balsas de una madera ya que flotaba, que con esa madera pues yo hacía tallas y esas cosas de escultura y esas cosas de madera, y tomando cosas, copiándome un poco de lo que hacía mi padre, ¿no?, en momentos de ocio, ¿no? Mi padre era un tremendo dibujante, ¿no? Era un tremendo dibujante, era un tallista, tallaba la madera increíblemente, ¿no? Y yo me copiaba de él, ¿no? Hay un cuadro, hubo mucho tiempo un dibujo de un personaje con sombrero, detrás de un cuadro de mi abuela, la mamá de papá, que yo siempre le daba vuelta al cuadro, la fotografía, para ver ese dibujo y copiarlo, ¿no? Un dibujo con una gran destreza, como que mamá me decía, eso lo hizo tu papá, tremendo dibujante, ¿no? Recientemente logré conseguir por ahí un dibujo de él, ¿no? Bellísimo, ¿no? Bellísimo. Bueno, yo creo que de ahí viene esa inquietud mía de por ahí, creo que empezó las primeras fuentes así de la necesidad de dibujar, de expresarme con el dibujo, bueno, bueno, ese fue mi mundo así de la infancia, de Santa Bárbara. Nosotros, en épocas de creciente, pues nos mudábamos para Maracaibo, nos veníamos
regresábamos de Maracaibo por vía lacustre en piraguas, que llevaban al malecón de Maracaibo, que esa era la comunicación más directa con Santa Bárbara. No, antes no existía la Panamericana que existe ahora. Bueno, ese es todo el mundo que yo creo que me marcó para toda la vida, y yo creo que eso es lo que ha marcado también mi obra, pues, en cierta forma, pues, ¿no? Bueno, esa serie de que yo llamé Maleconeros es un poco, viene de un amigo poeta que tenía una inquietud, una inquietud que yo le decía que era imposible hacerlo. José Quintero Güey, se llama el poeta, que él llamó esa serie de poemas Maleconeros, y él pensaba editar un libro que fueran todos los poemas sobre una hoja de bijao. Y yo dije, bueno, eso es absurdo, ¿no? Eso no se puede hacer. Bueno, al final no, eso quedó así, en que no se hizo, y yo tomé esa anécdota y también los poemas, cuando los leí, que tuve que leerlos para ilustrarlos, porque pensaba ilustrarlos, y de ahí salió esa serie un poco autobiográfica, diría yo, ¿no? de la obra de toda esa vida, pues en el malecón, como obrero portuario. Trabajé creo que unos 2 o 3 años ahí como obrero portuario, lo cual pues yo como trabajaba en los almacenes, que los compañeros de trabajo, que eran tipos corpulentos, tipos con gran musculatura, imagínate, yo alfañique, ¿no? Más bien fueron muy considerados conmigo, porque no me permitía que yo levantara peso, y partiendo de que se supieron de que yo era dibujante, más bien me daban un cuaderno con un lápiz para que lo dibujara ellos trabajando. Eso es lo que yo hacía, dibujaba a los obreros trabajando. Bueno, eso también para mí fue importantísimo, ¿no? como experiencia. Bueno, de ahí esa serie de los maleconeros, se hizo una exposición en el malecón de Maracaibo, una piragua, que los mismos personajes retratados ahí, porque eran personajes tomados de la vida real, de ahí de la vida del malecón, los plataneros, los cepilladeros, en fin, bueno, los peluqueros, ¿no? Se identificaban pues con todas esas obras que estaban ahí en esa piragua que se balanceaba en el lago, sobre el lago, ¿no? Y bueno, fue una muestra muy particular, ¿no? Yo creo que es una de las exposiciones más originales que yo he hecho, ¿no? en una piragua. De ahí esa exposición se vino a Caracas, logré conseguir un espacio en una galería privada aquí en Caracas. En el 74, creo que fue, si no me equivoco, hice mi primer individual aquí en Caracas, con esa serie de los maleconeros, ¿no? Esa exposición casi se clausura, porque yo me vine con un amigo que tenía un taxi, con todos los cuadros arriba eran como alrededor de 20 y pico de cuadros de gran formato, ¿no? De unos 70 por 2, una cantidad de cuadros, casi más de 25 cuadros. Agarramos para Caracas, de Maracaibo, un día antes de la exposición. Imagínate, entonces viene con mi hermano, el músico, vine con otros amigos más, y eso fue una parranda, y a la final llegamos a Caracas. Ya cerrando la galería, ya estaba cerrando
bueno, yo pensaba que no se iba a hacer porque no aparecían ni los cuadros, no estaban ni los cuadros montados y la gente estaba llegando, ni siquiera el artista estaba presente y ya están la galerista mandando a la gente para que se fuera a su casa porque ya no se iba a inaugurar nada. Pues yo llegué una hora antes de la inauguración, con todas esas telas mojadas, porque esos fueron palos de agua que cayeron por el camino, terrible, ¿no? Terrible, pero son 2 días de viaje de Maracaibo a Caracas, ¿no? El techo del taxi se hundió del peso, increíble, ¿no? Pero fue muy, muy hermosa la muestra porque a la final se montó la muestra ahí, con la gente ahí todavía, había gente ahí todavía esperando, que fueron a la exposición, y ahí se montó. La señora de la galería toda alarmada porque todos esos cuadros parecían una bandera de todo el agua que le había caído. Entonces, y en ese momento, y ahí entre los que estaban ahí, que iban a ver la muestra, estaba Zapata. Entonces Zapata con un humor dice, no se preocupe señora, que eso cuando prende el aire acondicionado, eso vuelven a su lugar otra vez esas telas. Y así fue, bueno, se hizo la exposición, todo un éxito. Fue todo un éxito. La exposición se vendió esa misma semana, toda. Fue todo un éxito. Hay una caricatura que sacó Zapata refiriéndose a eso. En esa exposición, un domingo, lunes, creo que él sacaba una caricatura que se llama Huerta de Página, algo así se llama, no recuerdo muy bien, que se refería a esa exposición. Bueno, y toda esa semana se vendió la exposición completica. Yo hasta tenía miedo de ir a cobrar el cheque que me dieron por un dineral, bueno, en ese momento. Fue todo un éxito. Después hice dos exposiciones más en esa misma galería con la misma temática de los maleconeros. Bueno, ahí se fue, ese desarrollo de los maleconeros lo hice alrededor de unos 10 años. Luego pues fueron desarrollando otra obra cuando ya me vine para acá por la misma necesidad que tenía yo venía constantemente a Caracas, por la misma relación con la galería, decidí venirme a Caracas. Y busqué por los alrededores, no exactamente en Caracas, ¿no? Y conseguí pues aquí, donde ahorita vivo, una casa que era como una especie de palafito, aquí no existía este espacio. Este espacio luego yo lo construí como taller. Trabajaba en uno de los cuartos arriba y era una casa pues que era de un hermano de Juan Calzadilla. Hicimos negocio y adquirí la casa, pues, ¿no? Y bueno, ya tengo alrededor de aquí ya creo que más de 30 años ya, no me equivoco, aquí. Y al mudarme para acá, pues yo empecé a desarrollar otra obra que con esas piezas que son obras, yo diría, tridimensionales, que se van incorporando elementos, que yo creo que es una necesidad de esa obra tridimensional, un poco por mi frustración de no poderme dedicar por completo a la escultura, ¿no? He hecho unas 2 o 3 esculturas, pero no he tenido chance de desarrollarlas. En la escuela, cuando yo entré a la Escuela de Artes Plásticas en Maracaibo, después de venirme de Mérida, entré a la escuela Netalí Rincón, fue a estudiar la escultura. Hice varias esculturas que unas se perdieron y otras se dañaron, porque bueno, nunca se llegaron a concluir. Entonces, bueno, yo creo que eso es una necesidad ahorita de esa obra que yo vengo trabajando desde los años 80 para acá, que son elementos que voy incorporando a través, que encuentro, que busco, cosas del desecho, de la industria, de la sociedad de consumo, en fin, voy recogiendo cosas y voy acumulando. Ya yo las venía acumulando inconscientemente a ver qué iba a pasar con eso, ¿no? Desde la época de los maleconeros, pues, ¿no? Yo iba recogiendo cosas, las acumulaba en mi casa sin saber qué es lo que iba a pasar con eso. Bueno, esta es la obra que yo estoy trabajando ahorita, que es un poco
que yo siempre he dicho que es una obra como mía, para mí, pues, ¿no? Está la otra obra, bidimensional, que es la que yo más sale del taller, ¿no? Que hay muchas obras importantes que yo he hecho, de los maleconeros para acá, que pues me han sido difíciles desprenderme de ellas, ¿no? Muchas de esas obras, pues, que yo recuerde, muy queridas, obras muy queridas, que yo pienso que toda la obra que uno hace tiene su cariñito, su amor hacia ella, ¿no? Pero hay obras que más uno nacen, pues, son creadas con más espontaneidad, salen así sin mucho esfuerzo, pues, ¿no? Mucho esfuerzo. Y dentro de mi trabajo, pues yo no ahorita, pero hubo una época que de los maleconeros hasta la época de los 80 por ahí, de lo que fue de los 70 a los 80, yo fue destruida, fue rota muchas obras, que las dañaba, las rompía, y hay veces una obra no me gustaba y lograba, y lo que hacía era que cortaba una parte, y la parte que me gustaba de la obra ya se la dejaba, y así hacer un desarrollo por la cual era mi forma de trabajar. Bueno, ahorita quizás no, ahorita voy con más seguridad, ¿no? con más espontaneidad, ¿no? Las obras salen ya por sí solas, bueno, ya hay toda una experiencia, pues, ¿no? Acumulada con el tiempo de trabajo, ¿no? Un trabajo diario, ¿no? No es un trabajo totalmente todos los días, es una necesidad de todos los días, y me considero más un dibujante que un pintor, siempre me he considerado un dibujante, y siempre en la obra se refleja, pues se deja presente el dibujo, ¿no? El dibujo para mí lo hago, creo que la cantidad de dibujos que he hecho pues no son infinitas, ¿no? No tengo limitaciones, porque prácticamente dibujo todos los días, salgo con un blog de dibujo cuando viajo, cuando salgo de mi casa, para cualquier lado estoy dibujando. Siempre el dibujo está presente. El dibujo para mí, el dibujo es como, yo diría que es como para el escritor el cuento, pues, que es el cuento ese corto espontáneo, ¿no? Para mí el dibujo es eso, ¿no? El dibujo espontáneo, ¿no? La pintura es mucho más compleja, más difícil, pero bueno, ya ahorita me sale con más facilidad, porque creo que tengo ya bastante experiencia de eso. Yo tenía aquí dos perros. Uno lo llamaba Florentino, por una novela de García Márquez, y otro lo llamé Azabache, por su color negro hermoso, un perro pastor. No los tengo ahorita, ya los perros se me murieron hace unos 3 años, 3 o 4 años. Pero esos perros también me sirvieron mucho de modelo, ¿no? Muchas veces he metido perros también agrupados con familia, con retrato de la familia, que yo he hecho mucho también, ¿no? Trabajo mucho también con el tema de la familia. Personajes reunidos sentados como haciéndose un retrato. Aparecen con perros, con gallos, en fin, ¿no? En fin, y hay una vez trabajando uno de esos retratos familiares, utilicé mucho disolvente en el cuadro, en una parte del cuadro, que estaba ya en proceso de terminar. Mucho disolvente y se rodó la pintura. Entonces yo dije, no, voy a aprovechar eso por algún efecto, ¿no? que pueda aprovecharlo. Agarré la obra, la puse en el piso para que no se chorreara más y se secara, para poder retomarla los días. Se me metió uno de los perros, se subió en el cuadro y era óleo.
El óleo tarda, no es como el acrílico es mucho más rápido. Y ahorita trabajo más que todo con acrílico, muy poco ahora trabajo con óleo, porque mi trabajo no es porque trabajo muy rápido, sino porque el óleo es contaminante y me causa alergia, ¿no? Y lo opté por ahora por utilizar el acrílico. Y el perro subió a la tela y bueno, rodó para allá y para acá. Yo estaba arriba de la casa, cuando bajé me consigo aquel desastre. Me dio mucha rabia con el perro, entonces lo que hice fue, bueno, ver qué ha pasado con eso, y lo puse otra vez en el caballete y mirando el cuadro, yo, concha, este perro despintó, porque también me resolvió el problema que tenía ahí. Y le di 2 pinceladas y firmé el cuadro. Ese cuadro después se vendió en una exposición. Y al tiempo me consigo con la coleccionista que tenía el cuadro. Yo no sabía que tenía ese cuadro. Entonces yo le digo, ella me dice, yo tengo un cuadro de usted que es así asado. Sí, qué bueno. Ese es un cuadro que yo lo quería mucho, pero bueno, el galerista lo vendió. Y entonces, pero concha, qué bueno ese cuadro. No, ahí el perro me ayudó a pintarlo. ¿Cómo es eso? Sí, mi perro, esta parte de aquí, esa parte que usted ve ahí, que yo le dije cuál era la parte, se lo pintó el perro. Cuando vaya a mi casa voy a ver esa parte. Entonces me llamó y me dijo, no, sí, ahí están unas huellas de unas patas. Sí, bueno, eso lo resolvió el perro. Ahí está, bueno. Ahora me gusta más porque yo soy amante de los perros. Bueno, es una anécdota muy hermosa, ¿no? También una vez, un regalo que hice para un matrimonio, aquí en Caracas, le hice un regalito a unos amigos jóvenes, recién casados, le hice un regalo, una obra pequeña, de una pareja, pero yo le puse algo así diabólico arriba, como un diablito, una vaina, que eso causó un problema, porque esa familia esos recién casados se iban a mudar a vivir a los Estados Unidos, a Miami más que todo, Y estando en Miami, yo una vez fui a una exposición que se hizo allá, por la galería tenía una sucursal allá en Miami, hizo una exposición allá, y los visité a esta pareja. Y bueno, veo el cuadro y yo le pregunto, mira, ¿y qué pasó con el cuadro? No, es que lo tenemos por ahí guardado, pero yo no lo veo aquí. No, es que tuvimos muchos problemas con ese cuadro, mamá no lo quiere ver ni en pintura, ¿no? Le parece terrible. Y ahora tenemos una hijita y no queremos que ese cuadro vea esa hijita vea ese cuadro. Y bueno, no, y es que también en ese momento, unos años antes, hubo un huracán que pasó por ahí por Miami, ¿no? Y ellos, el gobierno los había movido a ellos de un sitio donde se suponía que iba a pasar el huracán para otro. Y precisamente para donde lo mudaron fue donde pasó el huracán. Y los afectó bastante, entonces ellos le metieron la culpa al cuadro. Todos se lo metían en el cuadro. La señora estuvo enferma, también era el cuadro. Bueno, todo era el cuadro. Entonces yo dije, bueno, chicos, está bien, denme ese cuadro y yo se los cambio por otro. Para mí ese cuadro para traérmelo yo, para mí fue terrible, porque tenía una carga, tenía hasta miedo de montarme un avión con el cuadro ese, por la carga que tenía, así, todo lo que ellos me contaron. Al final, bueno, no me pasó nada, lo tuve aquí un tiempo en mi taller y un señor vino por acá y se lo llevó. Hasta la fecha ese señor no me ha dicho nada de ese cuadro. Y así hay una exposición que yo hice también precisamente con los objetos. Es una exposición en una galería aquí en Caracas, la Galería Medici. Le propuse a este señor quisiera esa muestra para mostrar esta parte de la obra que no conocen, que no conocían, mía. El tipo estuvo de acuerdo, bueno, y se hizo la exposición, pero el día había una pieza que el día del montaje, él me llama aquí y me dice, mira Cepeda, pasó una tragedia. ¿Qué pasó? Se quemó la galería, ¿qué pasó?
No, 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 que hay una pieza que se cayó. ¿Y qué le pasó? No, no, quiero que tú vengas y veas. Yo voy para allá y el tipo estaba, pero temblaba del, del susto, ¿no? Y el muchacho que estaba montando la muestra. Entonces yo, ¿cuál es el cuadro que se cayó? No, aquella pieza que se cayó. Entonces, concha, eso es lo que yo quería que se cayera para que le pasara eso, ¿no? Porque eso es lo que yo veía, que no tenía bien el cuadro. Era una cosita que se rompió, la volví a montar y quedó bellísima la pieza. Sí, bueno, esas son anécdotas que le pasan a uno dentro de la creación, para la creatividad de eso. Uno tiene que aprovechar mucho de esa. Que hay una vez que voy a contar aquí, parte de esto que estoy hablando ahorita, de una exposición que yo vi en México, de Joan Miró, soy un gran admirador de Joan Miró. Y en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York había una exposición de Joan Miró. Y yo fui a verla, se ve que estaba por ahí por México. Y entro a la exposición con una pareja, una señora y eso. Y empiezo a ver cuadros quemados. La señora que iba entrando conmigo a la vez dice, conche, ¿qué le pasó a ese pobre pintor? Se le quemaron los cuadros. Y yo me quedé sorprendido con aquellos cuadros quemados, pero con una belleza increíble. Después leo en el catálogo de la exposición que fue que hubo un incendio en su taller y había unos cuadros que él tenía ahí arrumados como para que se hicieran solos, según él. Y hubo el incendio, se quemaron los cuadros y él dijo, bueno, esto es lo que yo quería, resolví el problema de los cuadros. Algo de eso le pasa a uno, ¿no? De cierta forma le pasa a uno eso en la creación, ¿no? Accidentes que uno aprovecha. Bueno, ¿qué podría decir a esta generación nueva? Yo pienso que el artista, ante todo, tiene que primero mirarse a sí mismo, ¿no? No descartar, por supuesto, toda esa generación de artistas que nacen pues en otros países, ¿no? Que son importantes conocerlos, ¿no? Conocerlos, todo el arte contemporáneo o artista que se está haciendo ahorita. Yo creo que es importante tomarlo como referencia, pero primero hay que mirar primero hacia nosotros, bueno, mirar el entorno, ¿no? Recrear a partir del entorno, de nosotros como artistas latinoamericanos, ¿no? Como artistas del Caribe, como artistas de este mundo, que es un mundo muy particular, ¿no? Y yo creo que es importante que esta generación de artistas no mire mucho eso, lo que se hace afuera, no copiar lo que se hace afuera. Hay que hacer lo más auténtico posible como artista latinoamericano.